Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Hablaremos de la iglesia, el especial tesoro de Dios. Allí estaban aquellos que no merecían estar ahí. Allí estaban los descendientes del engañador, del mentiroso, Jacob. No les dijo: allí está, dile esto a Israel, que fue el nombre que él puso. La condición de ese pueblo era una condición de un pueblo rebelde, de un pueblo que no estaba dispuesto a someterse a Dios. Pero Dios es fiel. Usted puede fallarle al Señor, pero el Señor nunca le fallará a usted, porque Dios es fiel. Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Ustedes fueron testigos de cómo yo envié granizo, cómo envié las plagas, cómo quité la vida a los primogénitos. Inclusive el hijo de Faraón, el más poderoso de Egipto, cayó ante mi mano. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas del águila y os he traído a mí. Dios había traído a su pueblo. Dios los había conducido a su lugar de encuentro con Él, como lo hizo con Moisés cuando lo atrajo a través de la zarza. Ahora su pueblo estaba allí ante su presencia. Esto habla de una soberanía absoluta de Dios en cuanto a elección y en cuanto a salvación. No es que usted ha llamado a Dios primero. No es cierto que yo estaba buscando de Dios, estaba desesperado buscando de Dios. Eso es falso. Él nos amó primero. Antes de que usted naciera, ya Él había escogido a cada uno de sus salvos para que un día fueran perdonados y justificados, y para que el día señalado por Dios sean glorificados y conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que si usted está aquí en esta mañana, es porque Dios lo ha elegido del mundo. Dios lo ha escogido a usted sobre otra nación, sobre otro pueblo, inclusive sobre su propia familia en la carne. Es que en Dios no hay sorpresa, y Dios no juega los dados, como dijo Albert Einstein. En Dios todo es seguro. En Dios todo está planeado y organizado desde antes de la fundación del mundo. Allí estaba la nación. Ahora Dios le había hablado a Moisés y le había dicho: bueno, ya están aquí. Ahora recuérdales que fui yo el que los trajo hasta aquí, que ellos eran unos esclavos allá en Egipto. ¿Sabe? Usted era esclavo de las drogas, del alcohol, de la inmoralidad, del chisme, de la ira, de la borrachera, de la inmundicia. Pero Dios con mano fuerte lo libertó del mundo. Dios lo sacó de las manos del faraón espiritual, que es Satanás, y lo libertó y rompió sus cadenas y rompió su servidumbre, y lo ha conducido por el desierto y los ha traído hasta este lugar para darles la misma promesa que le dio al pueblo de Israel. Lo siguiente que Dios diría a Moisés sería una declaración sin precedentes bíblicos. Acompáñeme a Éxodo 19, 5 y 6. Dice el Señor: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos,
porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios estaba dispuesto a hacer un pacto formal con Israel. En ese monte Sinaí, Dios quería hacer un pacto con una nación de hombres impíos y pecadores. Pero antes de hacer su pacto con ellos, demandó obediencia a la nación. Antes de guardar su ley, Israel debía primero guardar su pacto. El pacto era en sí superior a la ley misma. El pacto involucraba la ley, involucraba los sacrificios, involucraba la elección de obedecer y ser bendecido o desobedecer y ser maldecido. El pacto estaba por encima de todo. Si Israel guardaba el pacto del Sinaí, entonces serían su especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Sería guardado y protegido y cuidado y provisto, y Dios siempre estaría con ellos. Dios era el dueño de toda la tierra. Él lo había declarado: porque mía es la tierra, toda la tierra. Pero se había reservado esa pequeña nación para sí. De todas las riquezas del mundo, de todas las abundantes, exuberantes riquezas del universo, Dios había escogido una joya y la había puesto al lado de su corazón. Era su especial tesoro. No era que Dios ignorara el resto del mundo, sino que estaba determinado a usar a Israel para alcanzar toda la tierra. Pero para hacer ese especial tesoro, Dios demandaba de ellos ser una nación diferente, una nación del pacto, un reino de sacerdotes donde cada creyente pudiera presentarse ante Dios y como grupo, como nación, ellos pudiesen representar a Dios ante todas las naciones. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Toda la nación debía actuar como mediadora de la gracia de Dios para las naciones de la tierra. Y ese pacto fue hecho por Dios y fue confirmado por Moisés y por el pueblo en sangre. Éxodo 24:8 muestra el momento mismo donde el pacto es sellado con sangre. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Allí estaba la nación, con un pacto con el Dios eterno y todopoderoso. Ellos tenían que obedecer a Dios, que honrar a Dios, que guardarse para Él como una nación santa. Mas sabemos que la nación de Israel rompió el pacto, se alejó de la ley de Dios y se corrompió cuando entró en la tierra prometida. La nación se desvió, se fue tras dioses ajenos y empezaron a casarse con las mujeres de esos pueblos impíos, comenzaron a profanar lo santo, comenzaron a despreciar a Dios en pos de sus placeres y deseos. Y por eso la nación del pacto Israel cayó. El pacto se rompió. Mas fue una bendición para nosotros, los gentiles, los que no éramos pueblo santo
ni descendientes en la sangre de Abraham, los que estábamos ajenos a la salvación, los que estábamos excluidos del pacto, como explicó el apóstol Pablo a los romanos, el tropiezo de Israel vino a ser nuestra oportunidad. Romanos 11, 11 y 12 nos aplica. Digo pues, dice el apóstol Pablo, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, porque ellos fallaron al pacto. Entonces Dios puso sus ojos en los no judíos para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. La caída de Israel aún así tuvo propósito y bendición para la humanidad, porque para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Usted y yo no éramos dignos de pacto. Usted y yo estábamos por fuera de los pactos de Dios y lejos de la nación de Israel, separados. En Primera de Pedro 2:10 se nos dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Añade el apóstol Pablo a los Efesios 2:12, dice el apóstol: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era su condición y la mía. Estábamos excluidos, no teníamos acceso a los pactos de la promesa, no teníamos esperanza de salvación ni oportunidad de vida eterna. Estábamos sin Dios en el mundo, perdidos, solos, sin esperanzas. Pero a causa de la caída de Israel, a causa de que Israel tropezó, Dios hizo un nuevo y mejor pacto. Un nuevo pacto en la sangre de su Hijo Jesucristo. Israel fue rociada con sangre de toros y de machos cabríos, mas nosotros hemos recibido un nuevo pacto en una sangre santa, un mejor y nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 7:22 registra este pacto y dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Estamos en un mejor pacto. No desee usted vivir en el pacto judío del pasado. En estos días se han levantado sectas judías y dicen que usted necesita hacer esto y hacer aquello para ser salvo. Usted necesita cambiarse el nombre y ahora ponerse un nombre judío para ser salvo. Usted necesita cumplir la Torá y ahora hablan solamente en idioma hebreo y shalom. No, hermano, hermana, no añore ese pacto. Ese pacto se rompió. Ahora estamos en un nuevo y mejor pacto. Jesús es el mediador del nuevo pacto. En Hebreos 12:24 dice el escritor: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor el ministerio es el suyo,
cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Las promesas para nosotros son mejores que las que recibió la nación de Israel en el Sinaí. A ellos le prometieron una tierra donde hoy moran. A nosotros se nos ha prometido una ciudad de oro, la Jerusalén celestial, la cual nunca perecerá. A ellos se le prometió abundancia de fruto y tesoros en la tierra, pero a nosotros se nos ha prometido tesoros en el cielo. Este nuevo pacto, hecho en la sangre del Hijo de Dios, ahora al igual que los judíos del Sinaí, viene acompañado de un llamamiento. A ellos se le pidió ser una nación santa, ¿cierto? Pues en este mejor y nuevo pacto, a nosotros se nos demanda real sacerdocio. Primera de Pedro 2:9. Mire lo que significa para usted y para mí estar hoy bajo el nuevo pacto. Mas vosotros sois linaje escogido. Hacemos parte de la familia de Dios. Real sacerdocio. Somos un sacerdocio que proviene de la casa real de Dios. Nación santa, iglesia, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Como Israel fue una nación llamada a ser santa, como Israel, Dios la condujo a un lugar santo, el Sinaí terrenal. Ahora usted y yo, en el nuevo pacto, como el pueblo de Dios, como la familia de Dios, como la iglesia de Dios, hemos sido llamados al Sinaí espiritual. A ellos se le dio una promesa sobre una roca terrenal. A nosotros se nos ha dado la promesa en la roca santa, que es Jesucristo. A ellos Dios los libertó del faraón terrenal. A nosotros Dios nos ha libertado del faraón espiritual, que es Satanás. A ellos los sacó de mano fuerte y con servidumbre donde estaban en Egipto. A nosotros nos ha sacado Dios del mundo. Dios, al igual que a Israel, nos ha conducido por el desierto, que es nuestra vida. Pero en el desierto, en nuestra vida, como creyentes, no hemos estado solos. Dios nos ha provisto de agua y de alimento, y nos ha guardado de nuestros enemigos, para que lleguemos a este momento como la Israel en el desierto. Hoy estamos a los pies del Monte Santo. Hoy Dios nos ha traído hasta aquí y también nos ha hablado. Hoy Dios de los dos pueblos, Israel y la iglesia, ha hecho un solo pueblo. Así que como Israel, hoy la iglesia es partícipe de la ciudadanía, de las promesas y de las bendiciones de Dios en su nuevo pacto. Efesios 2:11 en adelante nos dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Amados hermanos, Israel y la iglesia han venido a ser un solo pueblo. Ya no hay judío y ya no hay griego. Ahora solo está la iglesia santa del Señor Jesucristo. Hemos sido libertados. El olivo silvestre ha sido injertado en el buen olivo. Y como Dios prometió a Israel, tú y yo hemos venido a ser en este tiempo el especial tesoro del Señor. Dios te ama, y te ama de tal manera como nunca antes amó a ningún pueblo, con tanta intensidad que en Romanos 8:32 se dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que no importa su condición, su situación, somos piezas del más alto valor ante Dios. La iglesia es el especial tesoro de Dios. Somos como ese diamante que el peregrino en el desierto ha guardado en un lugar secreto cerca de su corazón para el Señor. Hemos sido declarados por Dios como esa joya única y valiosa, su especial tesoro. Somos la joya única e invaluable para Dios, la cual está guardada en su corazón. Amado hermano y amigo, no importa lo que te digan, no hay nada ni nadie que pueda apartarte del corazón de Dios, porque tú eres su especial tesoro. Tú eres su hijo o su hija, y quien quiera arrancarte de él, primero tendrá que vencerlo, porque Dios nos compró a precio de la propia vida de su Hijo. Hoy el pacto está firmado. Las promesas de Dios son para usted y para su descendencia. A diferencia de Israel, que buscó la salvación por las obras de la ley, su salvación ha venido por gracia y por fe. A diferencia de los israelitas, que no valoraron en el desierto ni en Canaán el pacto de Dios, hoy la iglesia atesora este pacto, porque ha sido sellado con el Espíritu Santo. Usted cuenta con Dios, y Dios está a su lado para ayudarle y guiarle y guardarle. Somos el pueblo del nuevo pacto. Somos su linaje escogido. Somos su real sacerdocio. Somos pueblo adquirido por Dios. Somos su especial tesoro. Y no hay nada que el mundo o Satanás pueda hacer para quitarnos de su mano.
Gracias por seguirnos.